futuro nos inspira. Estudia con Unisan Hill y paga tus estudios después de graduarte y ejercer como profesional. Prepárate, porque son cupos limitados. Aplican términos y condiciones. Unisan Hill vigila en educación. Las semillas son patrimonio de la humanidad. Son la esencia que nos genera vida, nos garantizan alimento y equilibrio en los ecosistemas. Todos somos responsables de su conservación. Por ello, participe en el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado en San Gil el 26 y 27 de julio de 2024. Habrá trueque de semillas, venta de productos agroecológicos, conferencias virtuales y presenciales, talleres pedagógicos, exposición de orquídeas, reconocimientos a líderes sociales y ambientales y donación de árboles nativos. Organiza Ecohumus con el apoyo de Alcaldía de San Gil, Instituto de Cultura y Turismo, Centro Comercial El Puente, Unisan Gil, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Universidad Distrital, Universidad Libre Seccional Socorro, Casa del Libro Total San Gil, Hotel Dos Quebradas, Sena Centro Agroturístico, Red Nacional de Agricultura Familiar, El Común, Merca Kia, Natural Control, Emisora La Cometa y STV Canal 13. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en las redes sociales. Le damos la bienvenida hoy jueves 18 de julio, 4 de la tarde, a este espacio de 7º Encuentro Interactivo de Semillas. Agradecemos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales de Ecohumus, asimismo de Unisan Gil. Me presento, mi nombre es Juan Andrés Gómez, soy profesional de relacionamiento externo de Unisan Gil. Somos una institución aliada a este importante encuentro que se está llevando a cabo. Le damos este espacio, esperamos sea pues de gran conocimiento a todas las personas que se están vinculando, se están conectando. Aprovechamos para que puedan interactuar, esas dudas, inquietudes que tengan, puedan plasmarlas, puedan dejarlas por medio de los comentarios y poder estar en contacto. Damos esa cordial bienvenida. Doy paso a la ingeniera María Luisa Inge para ya continuar con esta agenda que tenemos programada para el día de hoy, jueves 18 de julio. Claro que sí, muy buenas tardes. Saludo muy cordial a Unisan Gil por ser nuestro aliado estratégico en este importante evento. Pues es un gusto para nosotros como Ecohumus llevar ya una agenda tan nutrida, tan educativa, tan pedagógica con ese ramillete de expertos que hemos logrado convocar para este año 2024. Y esta vez pues contamos con un experto en el manejo de productos biológicos y ese es Igor Borges, quien es el director técnico de la empresa Natural Control. Que se mueve a nivel nacional y que hace un trabajo, es un aliado estratégico de Ecohumus. Llevamos ya algunos años haciendo un trabajo conjunto porque pues ellos manejan productos biológicos y nosotros fertilizantes, y los dos conceptos son los que llevan hacia la producción orgánica y agroecológica. Para muchas de las personas, las tendencias mundiales es la agroecología. Es, de hecho, cursa en el Congreso una ley que está próxima a cumplir su feliz término, y muchas de las líneas planetarias van hacia la producción libre de pesticidas, hacia cambiar las prácticas de producción agrícola. Y creo que tener esta conferencia con un experto, con una empresa que se mueve en todo un país, haciendo esta sensibilización también a los campesinos, a los productores y a los empresarios, es una oportunidad muy bonita para poder presentarlo aquí y aprovechar los conocimientos. Quiero saludar de manera especial a toda la gente que nos sigue a través de las redes en los diferentes municipios, ciudades y departamentos que se han conectado durante esta agenda virtual. Agradecer de manera especial el apoyo de la Administración Municipal de San Gil, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Instituto de Cultura y Turismo y también el SENA como una entidad aliada para este proceso, la Universidad
Unisangil, por supuesto, la Universidad Libre, Seccional Socorro y por supuesto también la Universidad Distrital. Aquí la academia se ha unido para apoyarnos, para enriquecer esta agenda y pues quiero de antemano saludar de manera especial a Igor Borges, quien, como digo, es un aliado estratégico y es un experto en verdad en estos temas. Quiero que nuestra comunicadora social Omaira Sarmiento Santos haga la descripción de la hoja de vida de nuestro conferencista y pues ya estaremos con él compartiendo toda esa gran variedad de conocimientos que nos trae para esta tarde. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muy buenas tardes a todos los que nos encontramos conectados a través de las redes sociales de Ecohumus, de Unisangil, de la emisora La Cometa, en este séptimo encuentro nororiental interactivo de intercambio de semillas nativas y Ecomercado 2024. Para esta tarde tenemos un conferencista que nos va a hablar sobre agricultura protegida en los cultivos trópicos. Él es el doctor Igor Alberto Borges. Él ha tenido logros como nematólogo de la Alianza Universidad Católica y Universidad de Bayamo, Cuba, consultor Smurfit Cartón de Colombia y la Corporación del Valle del Cauca, conferencista de Colanta en la Universidad de Colombia, sede Medellín. También es director técnico y comercial de la empresa Natural Control de Incidencia a nivel nacional. Doctor Igor Alberto Borges, bienvenido a este tema tan interesante que usted nos va a ampliar esta tarde. Buenas tardes, un cordial saludo para todos. En su orden, el poder dirigirme a la ingeniera María Luisa de la parte directiva con todo su equipo de logística, pero especialmente a la audiencia que nos escucha en las diferentes partes donde se encuentran. Y el deseo es que el mensaje trascienda, que el mensaje pueda ayudar a lo que somos, a un país que es despensa para el mundo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por esta invitación que cada año, como Natural Control, nos permiten a través de nuestro aliado Ecohumus para el sur de Santander. Permítame para hacer la presentación y dar inicio a la charla. Por favor, me confirman si hay pantalla. Sí, señor. Ya Sí, está ya todo la muy bien. presentación. Bueno, creo que el tema, al igual que las demás charlas que hemos tenido la oportunidad de visualizar, ese es un tema también muy relevante, porque el hablar de la agricultura protegida en cultivos de intemperie, muchos dirán, bueno, ¿y cómo es esto? Hablar de agricultura protegida en cultivos como flores de exportación y todos aquellos que tienen un invernadero y que generan un microclima, pues bienvenido. Pero ¿cómo hacer con cultivos como aguacate, como café, como palma, que están intemperie? Y precisamente es lo interesante del tema. La gran ventaja es que estamos en el trópico. De entrada, a poder decirles que son 26 años sirviendo al agro colombiano a través de Natural Control, empresa fundada en el 1998, empresa colombiana ubicada en el departamento de Antioquia. Como pueden ver en la diapositiva en la parte superior, es Natural Control Casa Matriz en La Ceja, Antioquia, 45 minutos de Medellín. En la parte inferior, lado izquierdo, una vista panorámica aérea
y en el lado derecho inferior lo que tiene que ver con el área de producción de Natural Control en productos como micorrizas, donde elaboramos la mezcla de enmiendas con micorrizas, de solubilizadores, de fertilizantes. Es un conjunto bastante importante donde hoy podemos hablar de unos 11.000 metros cuadrados en biotecnología, una planta ubicada en el municipio de La Ceja y la otra planta ubicada en el municipio de La Unión, a 15 minutos, 20 minutos de La Ceja. Permítame que... No, ahí ya. Muy bien. En la siguiente diapositiva, como un hombre creyente, esta diapositiva me pareció supremamente importante hablar de Albert Einstein, donde dice que Dios no creó el mal, que el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. ¿Y por qué traigo a colación esta diapositiva? Amigo productor, amigo empresario, que nos escuchas, poder decirte que tenemos un compromiso bastante serio. Y el compromiso es que debemos de producir muy sanos, con principios éticos, de poder decir que cada vez los cultivos deben de tener menos trazabilidad, residualidad de los pesticidas. En ningún momento estoy hablando de 100% agricultura orgánica, pero sí es un hecho que podemos hablar de una agricultura limpia, donde permite un manejo integrado con la parte de biorracionales y químicos categoría 3 y 4. Entonces, importante que podamos tener este legado de que cada vez los productos del sector agrícola y pecuario con menos trazabilidad. Pero es un hecho que vamos muy bien. Vamos muy bien porque para la información de ustedes, de los que nos escuchan en nuestra audiencia, en Colombia está el primer productor de palma orgánica para el mundo. Y esto nos da a nosotros una buena base de que sí se puede. La diapositiva que tenemos en estos momentos es una diapositiva que hace un resumen de las pandemias. Y se muestra que en el 1347 al 1351, con una flecha en la parte superior azul, donde fueron 200 millones de personas que caen en esta peste negra. En el 1520, la viruela arrasó con 56 millones de personas. Luego viene la gripe española en el 1918, con muerte entre 40 y 50 millones de personas. Y en la parte inferior, lo que fue el coronavirus de 7 millones de personas. Mire, poder decir que 7 millones es representativo porque se trata de seres queridos que partieron. Uno de ellos fue mi padre, Julio Miguel Borges Arrieta, por asuntos de COVID. En el 2020 mi padre falleció. Pero poder decir de que hay mucho cambio. Hablar de 200 millones en el 1347, hablar de 7 millones cuando estamos hablando de una población demasiado gigante a lo de hoy, es diminuto. Es poder decir que es diminuto y esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, porque la única manera de poder enfrentar otra pandemia es decir que estamos muy bien nutridos, es poder decir de que vamos a ser tolerantes a la enfermedad y eso parte de lo que tú produces, llámese aguacate, llámese café, llámese palma, a los que nos están escuchando, llámese banano.
hacer las cosas bien vale la pena para poder enfrentar otras pandemias que se pueden evidenciar en cualquier momento. Entrando en materia, es importante de que aquí vas a ver el triángulo de los blancos biológicos. Los postulados de Koch hablan del triángulo de la enfermedad, pero en este sentido es poder decir triángulo de los blancos biológicos, lo que tiene que ver con plagas y enfermedades. Ahí ves un cultivo de aguacate, lo puedes llevar a café, lo puedes llevar a palma, lo puedes llevar a banano. ¿Y en qué consiste? Ubícate en el cultivo que tú tienes o cacao, ubícate. Y es que si vamos a hablar de una planta como el café, que lo tenemos aquí en la presentación, es un hospedero que es susceptible. Pero como hospedero susceptible, los técnicos, nosotros los profesionales, tenemos una injerencia para darle una tolerancia al cultivo para que este hospedero sea más tolerante a plagas y enfermedades. Si hablamos de un blanco biológico, en este caso un virus, un hongo, una bacteria, un insecto plaga, pues poder decirles que como profesionales también tenemos la injerencia de crear un vacío biológico con un químico que tenga efecto de choque y luego aplicar biológicos para hacer el llenado. O sea, que tanto en el hospedero susceptible como en el patógeno virulento, como en la plaga que genera daño, podemos hacer programas de manejo y funciona. Pero, ¿qué hacer cuando tenemos una condición ambiental favorable? No tenemos injerencia en el manejo del clima. No podemos decir que es que hoy va a ser invierno y mañana verano. No tenemos ese control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros debemos de cambiar el término, no podemos seguir hablando de resistencia. Hoy vemos que no es el término correcto, porque sale en su momento Lulo La Selva con un eslogan no me sé rajar, resistente a nematodos, hoy no hay Lulo La Selva. Sale un tomate Granitium que ya ni en el internet aparece, tomate híbrido resistente a nematodos, no hay tomate. Se vino variedad Castillo como café, resistente a roya, pues hoy Castillo tiene roya, que debido al alto grado de productividad del caturro, pero muy susceptible a la roya, sale Castillo. Viene y sale la palma, el híbrido, resistente a PC. Pues hoy hay PC en el híbrido. No importa el sitio donde esté la palma híbrida, ya tiene PC. Y como último ejemplo, quería hablarles de la gulupa. Sale un patrón de chulupa del Huila, injertado con gulupa, y claro que sí, presentó resistencia un tiempo. Pero luego las condiciones ambientales favorables al patógeno se volvió virulento y nuevamente Fusarium atacando a esta variedad de gulupa. Por lo tanto, el resumen es, no es resistencia, es tolerancia. En este orden de ideas, poder decir el efecto de la biotecnología en el control de los factores abióticos y bióticos que afectan los cultivos en el trópico. Esto es muy importante. Si logramos determinar cuáles son los factores abióticos y bióticos y poder decir cuál es el manejo apropiado para hablar de agricultura protegida, es poder decir que vamos a tener cultivos más sanos, más productivos, más rentables y más longevos. Y es precisamente la charla que estoy compartiendo. Cuando uno habla de los factores abióticos, son muchos. Aquí lo tenemos como radiación solar, generando un escaldado, una quemazón. Lo que tiene que ver con evapotranspiración, la misma transpiración, el calor que genera en el suelo. Esto es importante, pero hay uno que marca
para tener una referencia más clara en lo abiótico, y es el deterioro de la estructura del suelo. Cuando entramos a hablar de que es un monocultivo y que debido a los cambios bruscos en el mismo clima, por verano o por invierno, se deteriora la estructura del suelo, trayendo unos problemas bastante delicados que son los que hoy estamos viendo, especialmente con el exceso de lluvias. Aquí hay un estudio que hizo el departamento de Caldas, donde ese exceso de lluvias en el 2022 y donde se muestra, dice, leo textualmente que el número de días con lluvia para el año 2022 fluctuó marcadamente entre 20 y 30 días en la gran mayoría del departamento en los meses de junio, seguido de octubre, noviembre, abril, septiembre, marzo, julio y mayo. Puede decir de que hubo lluvia prácticamente un mes más días, otro menos días, pero fue intenso. Y lo que quiero compartir a continuación fue el estrago que esto hizo a nivel nacional en todos los cultivos. ¿Pero por qué? Porque se deterioró la estructura del suelo y un elemento que se vuelve fitotóxico. Es un hecho que el nitrógeno es el elemento de mayor cantidad en la atmósfera. Estamos hablando cerca de un 80% del nitrógeno. Y que bienvenido cuando hablamos de nitrógeno atmosférico, bienvenido cuando hablamos de amonio a nivel del suelo que me genera vegetatividad en la planta, bienvenido cuando hablo de nitratos que me genera estructura en las paredes celulares. Pero resulta que hay un nivel de nitrógeno, hay una partícula de nitrógeno denominada nitrógeno nitritos, donde estos nitritos deben ser efímeros en el suelo, donde deben de pasar de amonio, nitritos a nitratos. Pues resulta que los nitritos son indicadores de que no hay oxígeno en el suelo. Y esto trae unas consecuencias bastante agresivas, porque un indicador de nitrito en el suelo quiere decir de que aquellos microorganismos que son anaerobios y la mayoría son patógenos, se van a multiplicar. Hay una investigación que hicieron los argentinos donde se habla que darle buen manejo a lo que son los nitratos, poder abolir los nitritos, es algo que nos va a ayudar mucho en el plan de nutrición. Un elemento como esto, dándole un buen manejo que tiene una injerencia sobre los demás nutrientes. Entonces, poder decirle que hoy los nitritos están afectando los animales, como en el caso de la ganadería, generando timpanismo. En el caso de los peces, lo que más se mide es nitritos porque lo que hace es que envenena a los peces, y a nivel de planta es un deterioro de la estructura del suelo y los nitritos no pasan a ser nitratos. Quiero ser escuelero con esta diapositiva, pero me quiero dirigir a una audiencia en un concepto universal y poder ser claro con esto. Entonces, en cuanto a organismos, están los aerobios, los que viven, requieren el oxígeno, y los anaerobios sin oxígeno. Importante que quede claro este concepto. Cuando hablamos de aerobios, para dimensionar esta parte, estricto requieren el 21% mínimo de oxígeno, mínimo. Entre ellos hay bacillus, hay hongos, y están los microaerófilos, que este tipo de microorganismos, microaerófilos, requieren menos oxígeno que el atmosférico. De igual manera lo requieren, ¿cierto? Y tenemos los anaerobios, que estricto dice no toleran el oxígeno.
entre ellos se menciona Clostridium, y están los facultativos, dice, no requieren oxígeno, pero se desarrollan mejor en presencia de este. Este término facultativo lo ampliaría más adelante con otras diapositivas. Y están los aerotolerantes, que no son sensibles al oxígeno. En ese orden de ideas, esta diapositiva, hablando pues de hongos, pero lo podemos llevar también a bacterias, están los microorganismos facultativos y los obligados. Pues resulta que los facultativos, para ponerle más interés a la charla, hablemos de los patógenos, hablemos de un fusarium, hablemos de un Phytophthora, hablemos de Rhizoctonia, hablemos de Pythium, de todos estos microorganismos que están en el suelo y que estos microorganismos, cuando le damos un buen manejo al suelo, ellos pasan como facultativo, saprófitos facultativos, con una capacidad de mineralizar, y como tienen un oxígeno, dice, yo no me meto con la planta. Pero resulta que si hay un mal manejo del suelo, este microorganismo también tiene la facultad de volverse un parásito obligado. Entonces, por ello, la diapositiva muestra unos que tienen esa facultad, pero hay otros que son netamente obligados. En el caso, lo menciona aquí la diapositiva como peronóspora, como plasmopara, mildeо velloso. Pero a nivel del suelo se menciona Pythium, Phytophthora y Fusarium, como lo dije anteriormente. Para ilustrar mejor esta diapositiva, es hablar de fototropismo del sistema radicular en el cultivo del aguacate y de lo mismo en el cultivo de la palma. Mire, esto aplica para el café, esto aplica para banano. El fototropismo negativo es la característica donde la planta, a través de una cobertura, que puede ser también arbense, bienvenido, como puede ser un sistema de mulch, lo que me indica es que el microorganismo va a estar ahí por una condición que la raíz se lo permite, porque la raíz queda totalmente protegida para que los rayos del sol no caigan directamente sobre la raíz y la raíz tenga una capacidad de oxígeno. Entonces, esta oscuridad le da un microclima a la biomasa radicular, y aquellos microorganismos patógenos no van a estar actuando como patógenos, van a estar actuando como saprófitos. En este orden de ideas, lo que se busca es que la biomasa radicular esté ahí para que todo el nutriente que le podamos echar, lo que ya se llama enmienda, materia orgánica y lo demás, la planta lo reciba de una, y con una buena sinergia con los microorganismos. Pero resulta que si hay un mal manejo de estas coberturas, de estos mulch, la raíz lo que va a hacer es que va a empezar a profundizar para buscar oscuridad, porque los rayos del sol empiezan a caerle directamente. Pero resulta que en las profundidades no hay oxígeno, hay oscuridad, pero no hay oxígeno. El microorganismo aquel con la facultad de ser saprófito, como lo mencionaba Phytophthora fusarium, pues automáticamente ya pasan a ser parásitos obligados, precisamente por lo que le estoy comentando, porque ya no hay oxígeno. Adicional a ello, observamos que los nitritos, este radical lo que hace es quemar la biomasa radicular, y al quemar la biomasa radicular, los microorganismos se vuelven más agresivos, en este caso de particularidades. Es un hecho que, aprovechando la diapositiva de la palma, los cultivos que más se vieron afectados por PC fueron aquellos como los que estaban en Tumaco, nivel freático alto, Puerto Wilches. Entonces, un indicador de lo que les voy a mostrar a continuación, de lo que empezamos a ver en el laboratorio de sanidad vegetal de Natural Control. Y luego de que estos factores abióticos se muestran, vienen los bióticos, lo que tiene que ver con aquellos microorganismos y los mismos insectos que pueden afectar las plantas. En este orden de ideas, fue un cultivo llamado hortensia, un cultivo con pérdida más del 60%.
por un problema bastante serio de hongos y bacterias. Ahí podemos ver la dimensión del problema y fue debido al exceso de agua que deterioró la estructura del suelo. El reporte del laboratorio dio de todo. Nos decían los productores, pero ¿por qué un laboratorio reporta algo y el otro? Pues resulta de que no había laboratorio equivocado. Era la diversidad de microorganismos que en su momento, en una buena condición como facultativo, se comportaron muy bien. Pero resulta que estos microorganismos estuvieron latentes y en el momento que cambian las condiciones, en este caso del suelo, ellos se vuelven parásitos obligados. Y esto fue el estrago, pero iniciando por un factor abiótico. De la misma manera, en Palma, una diversidad de microorganismos, que se habla principalmente de PC, pero hay una cantidad de microorganismos, tanto hongos como bacterias, un pool de microorganismos debido pues a las buenas condiciones para ellos para que se multipliquen. Y esto fue lo que ocurrió en La Palma, un estrago tremendo donde al último, para erradicar estos problemas, les tocó meterle herbicidas. En el cacao, cercanía con empresas como Luker Agrícola, como Nacional de Chocolate, evidenciamos lo mismo, una cantidad de problemas como fitóctora, como monilia, debido al exceso de agua y que estos microorganismos se volvieron más agresivos en el mismo suelo. Tan así es que hay un artículo que es un hecho lo que estamos viendo, donde dice que para el 2050 en nuestras selvas del bosque húmedo tropical no vamos a encontrar cacao. Y si tienes la oportunidad de visitar esta selva, estos bosques, revisa que no hay cacao sano. Y es un hecho para ti, amigo productor de cacao, si estás aquí en esta tarde, para contrarrestar monilia, cada 20 días, un buen programa de antagonistas. En este caso, lo que hemos hecho, Fitotripen, Tricoderma, Botricibur, Colderia, cada 20 días. Ahí finalizando esta primera parte, el cultivo del aguacate, reportamos Phytophthora, reportamos Verticillium, Armillaria, Roselinea, un zoológico que precisamente se disparó al concepto abiótico que afectó la biomasa radicular, lo de los mismos nitritos, deteriorando también la estructura del suelo y viendo el estrago de estas limitantes. El café, la diversidad de lo que hoy sabemos, de minador, de roya, de broca, lo que tiene que ver con todo lo biótico y que afecta estas plantaciones. Listo, muy bien. Aquí empezamos a hablar de agricultura protegida y esto toma una importancia para Natural Control cuando vemos que Europa dijo, vamos a mermar mucho las compras de flores a Colombia y otros países donde ellos importan las flores y dijeron, vamos a hacer invernaderos muy grandes para establecer un microclima y no importa la estación, que siempre podamos tener flores. Pues esto fue lo que nos dio la idea como Natural Control. Estos invernaderos que estás viendo es un montaje, esto no existe. Esto es para ilustrarles a ustedes de cómo hacer agricultura protegida y son charlas que estamos dando a nivel nacional según el cultivo, en este caso aguacate, en este caso maracuyá, café, y me paro aquí en Palma, porque quiero ilustrar esto, que aquí empieza la agricultura protegida, en cultivos intemperies, como los que acabo de mostrar. ¿Cómo establecer una cobertura donde haya un microclima para mis cultivos, para mis plantaciones? Pues, primero, número uno, y tiene que ver con los viveros. Por eso observas aquí el vivero y en la parte del fondo observas ya lo que tiene que ver con el cultivo establecido. Entonces,
observamos que el vivero es la única oportunidad donde, amigo productor, tienes la posibilidad de generar el 50% de efectividad a tu cultivo. Es el único momento. Si hablamos de 100 metros cuadrados, en 100 metros cuadrados en un vivero puedes meter el equivalente a 1 hectárea, 10 hectáreas, a 20 hectáreas, 50 hectáreas. Porque si hablamos de 100 metros cuadrados, no es lo mismo que hablar de 10.000 metros cuadrados en 1 hectárea. Entonces, en este orden de ideas, en el vivero es la única oportunidad que tienes para que tu planta quede 100% inoculada. La tienes encerrada y es el único momento donde puedes aplicar de todo porque te sale muy económico. Entonces, es en el área de vivero donde hablamos de establecimiento, que puedas vacunar tus plantas, que puedas inocular tus plantas, tanto radicular como foliar. Y cuando ya la lleves a campo, ya llevas un 50% y el otro 50% ya será mantenimiento. Entonces, es el orden que hoy Natural Control tiene para hablar de agricultura protegida. Aquí hay una diapositiva también muy escuelera, pero la quise colocar de esta manera. Las plantas se estresan. Dice la diapositiva del lado izquierdo y la otra, no me encuentro bien, ¿me puedes ayudar? Hoy poder decirte a ti, amigo productor que nos escucha y a nuestra audiencia, que si el hombre se estresa, pues saca vacaciones, se va a montar bicicleta, se va a trotar. Hoy es un hecho que las mascotas se estresan y hay particulares donde la mascota la están amputando sus patas porque empieza a comérsela por el mismo estrés. Por eso es que en las mañanas hay que sacarla en la tarde. O sea, las personas, los animales se estresan, pues las plantas también se estresan. Pero ¿cómo vas a hacer con una planta que es estática? Los demás pueden hacer un movimiento y se impactan, así sea con los profesionales como psicólogo y psiquiatra. Pero poder decirte qué hacer con una planta cuando se estresa, porque es estática, porque mantiene ahí, es un monocultivo, pues poder decirte que hoy Natural Control está haciendo muchas actividades en el concepto de labores culturales del sector agrícola para evitar que el estrés cada vez sea menor en las plantas. Y es lo que desarrolla Natural Control, Ecotipos Natural Control, una estrategia de diagnóstico de la salud del suelo en la producción agrícola. Medir es saber. Y aquí viene el otro 50% de poder garantizar que tener agricultura protegida nos da un cultivo sano, nos da un cultivo productivo, nos da un cultivo rentable y un cultivo con mayor vida útil. Para ello, medimos la física, la química y la biología del suelo. Y con base a los resultados, elaboramos un programa para el productor según la zona, según el cultivo y según las condiciones. Con los resultados, poder salir de un modelo convencional. El modelo convencional en la agricultura es enterrar una planta. Cuando entierras una planta, es un hecho que en muy corto tiempo vas a tener un cementerio de plantas, como lo ilustro con, con estos árboles muertos, precisamente porque no hubo un criterio para ello. Pero cuando sembramos planta, es el concepto de agricultura de precisión, que estoy preparando una planta para muchos años, hablando pues de todas estas plantas arbustivas como se lo he mencionado. Todo esto lo logramos con el concepto de ecotipos para tener un suelo saludable y que puede impactar los cultivos. Para ello, Natural Control, en estos 26 años,
nos ha llevado también con los docentes de la academia a poder hablar de biomasa óptima de microorganismos que sean los recomendables para tenerlos como son microorganismos benéficos, entomopatógenos. Pero de la misma manera, hoy podemos decirle a ustedes que sabemos qué es lo óptimo, qué es lo medio y qué es lo bajo cuando se trata de patógenos, cuando se trata de antagonistas, de grupos funcionales que son solubilizadores. Con base en esta tabla, nosotros como Natural Control elaboramos un programa para nuestros clientes. Y entrando al concepto de la nutrición, es poder decir que el modelo convencional es fertilizar, son promedios, pero resulta que más que fertilizar es nutrir, es que le des a la planta lo que la planta requiere, es que le des a tus cultivos lo que el cultivo en sí requiere. No es aplicar por aplicar, es basado en los conceptos de medición. Natural Control, a través del laboratorio de nutrición vegetal, elaboramos unos resultados donde mostramos lo intercambiable que es la reserva y presentamos lo soluble que es lo disponible. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuentes que reserva tienes mucho, pero ¿cómo estás en cuanto a lo soluble? Hoy vemos que los suelos en estos 32 departamentos de Colombia donde se cultiva, muchos están volados en nutrientes. Puede ser potasio, puede ser fósforo, puede ser calcio, y muchos de estos elementos son inmóviles. Lo que pretende Natural Control con esto, según la diapositiva siguiente, venimos de un acontecimiento que nos marcó mucho y fue el incremento de los fertilizantes. Hoy poder decir que qué agradable ver nuevamente los fertilizantes con precios asequibles. Pero yo creo que esto nos dio la oportunidad de trabajar en los diferentes cultivos y hicimos unos trabajos que hoy se conservan, donde impactamos los costos de los fertilizantes un 10, un 15, hasta un 30%. ¿Por qué? Porque observábamos que para qué seguir aplicando la misma cantidad de un nutriente como un potasio, como un calcio, como un fósforo, cuando tienes una cantidad de reserva, pero que muchos de estos nutrientes la planta no lo está tomando. Los elementos tienen un factor de conversión. Ese factor de conversión es una base que tiene que ver con las valencias, con el peso atómico del elemento, y en este caso el fósforo, el factor de conversión es 4.58. El ejercicio dice, si me dio 25 partes por millón de fósforo, quiere decir que la hectárea requiere, en ese caso del factor de conversión, serían 115 kilos por hectárea. Pero resulta que cuando tengo en cuenta lo soluble, es poder decir, pero lo que el cultivo en sí requiere son 70 kilos, no 115 kilos. Son 70 kilos lo que el cultivo en sí requiere en el ejemplo, y es precisamente donde impactamos los costos, porque lo que hacemos es aplicar el fertilizante, pero con microorganismos que transformen los nutrientes. Y es poder empezar a que estos microorganismos se vuelvan residuales y puedan dar mejor uso, y hablar en este caso de nutrición. El ingeniero Gerardo Cayón de la Universidad Nacional de Colombia, en un estudio que realizó, presentó que cuando hay niveles óptimos es un hecho que la enfermedad disminuye, pero que cuando hay un desorden nutricional, la enfermedad aumenta. Y es por ello que uno de los conceptos de agricultura protegida es
nutrición es que le generes a la planta un buen mecanismo de defensa, que la planta se vuelva tolerante a lo que tiene que ver con plagas y enfermedades. Y esto es otro ítem para sumar a la agricultura protegida, nutrición. Natural Control, luego de elaborar el ecotipo y atender las solicitudes del cliente, de conocer ese perfil microbiológico de físico-químico, de lo que tiene que ver con microbiología, biomasa en microorganismos, de lo que tiene que ver con concentración de simbiontes radiculares, que son micorrizas, hace un programa. Y aquí es donde hablamos, si se trata de vivero, es en vivero, de una buena inoculación como establecimiento. Y si es en campo, poder iniciar el establecimiento en campo y luego llevarlo a mantenimiento. Esa reingeniería la hemos denominado Taylor, a través de varios productos que tiene Natural Control. En este caso, hablaré del aguacate. El aguacate tiene una dependencia micorrizal porque no tiene pelos absorbentes. Por lo tanto, necesita de las micorrizas. Las micorrizas es un microorganismo que es cosmopolita. Puede estar en la mayoría de los cultivos, cerca del 97 y 98% de los cultivos requieren de micorrizas. Entonces, el trabajo lo hicimos en un vivero, teniendo en cuenta lo que les decía, partimos de vivero, pero antes de mostrar esta experiencia es poder decirles a ustedes de que la biomasa radicular debe ser cambiante y evolutiva, porque esto es lo que va a permitir que la planta del estrés sea mínimo. Y dice la diapositiva que en tan solo una semana el 17 y el 19% de las raíces son renovadas, mueren. Entonces debemos de tener una raíz muy activa para que esté caminando, para que su estrés sea muy mínimo y sean plantas sanas y productivas. Estos son estudios hechos en Malasia, donde quiere decir que a la vuelta del año la biomasa radicular debió ser totalmente renovada. El poder entender la raíz de que en su fisiología, ¿dónde toma la mayoría de los nutrientes? Una parte la toma en raíces nuevas, pero otra parte la toma en la zona de madurez. Y en la zona de madurez es donde aquellos nutrientes, como los micronutrientes que son inmóviles, como el fósforo, como el calcio, como el magnesio, es donde entran. Y estos pelos radicales, su vida útil son muy cortas. Por lo tanto, necesitamos impactar nuestros suelos con microorganismos solubilizadores, simbiontes radiculares y otros. Miren este ejemplo. El INVAN, que es el ente regulador de micorrizas a nivel mundial, hizo un estudio y colocó un acrílico, donde ese acrílico dividía la raíz, la planta, de las micorrizas y en este caso el hongo Fusarium. Pues es un hecho que la planta no quiere contacto con aquellos que le van a hacer daño. Qué bueno el buen relacionamiento. Y la diapositiva muestra que la raíz buscó la micorriza buscó la raíz para que hubiese simbiosis y le sacó el cuerpo al patógeno. Importante, importante esta simbiosis. Ya los resultados en el vivero, este es un vivero bastante reconocido en el país. Yo diría que uno de los mejores está ubicado en el municipio de Argelia, departamento de Antioquia. En este caso, el trabajo fue liderado por el administrador de empresas Emilio Correa y su servidor aquí presente, de lo que hicimos con Bioplántula. Los productos utilizados fue Centurion como producto que transforma la materia orgánica, producto que transforma el potasio, producto que regula el pH rizosfera, Gedeón como solubilizador de fósforo, Botricid como antagonista de Phytophthora, de Fusarium, de la misma manera Valiente, y Phytotripen tricoderma. Los resultados empezamos a verlo donde el tricoderma se incrementó versus el modelo convencional, pasando de 1.200 a 5.700, exagerado.
podemos ver lo que tiene que ver con biomasa radicular y observamos que la diferencia en peso total del testigo 4.8 frente a 7.5 con la biotecnología de Natural Control es una diferencia cerca del 50%. Esto es la raíz en plena acción con las micorrizas en el vivero de bioplántula y con una colonización del 34% como intersectos en el interior de la raíz. Lo que tiene que ver con la biomasa radicular, hubo un 156% de más en toda la clasificación de raíces primarias, secundarias, terciarias en este cultivo. Luego de lo que fue ese trabajo de vivero, como les digo que es muy importante porque es donde tenemos el establecimiento y donde los costos disminuyen. Este es un trabajo que se realizó en Cartama, hoy en día una empresa bastante reconocida en aguacate, con el técnico Alvarenao, el ingeniero César Vélez de Natural Control, León Darío Álvarez de Natural Control, y ya pues la entomóloga, la señora Amanda Quintero y Luz Marina Mejía. Iniciamos tomando los ecotipos en campo, todo lo que tuvo que ver con biomasa radicular, se tomó todo y observamos raíces funcionales un 408% de diferencia. Esto ya es campo, estos son cultivos ya maduros, cultivos en producción. Vemos que una traviesa hubo diferencia del manejo convencional, donde el manejo convencional dio 1.21 kilos y el manejo de biotecnología 2. Estas son traviesas, como estamos hablando de 10 árboles, los que cogimos para hacer el seguimiento, pero cuando vamos ya a la producción pico, a la grande, muestra una diferencia. El manejo convencional dio 26 kilos por árbol y el manejo con la biotecnología dio 104 kilos por árbol, una cosa sorprendente. Pero este es el efecto de lo que es la biotecnología. Cuando vamos a hablar de la relación costo-beneficio, observamos que es el mejor negocio. De que puedas decir, invierto un peso, pero que esa inversión se convierta en 17 pesos. Es lo que buscamos. Lo que pretende Natural Control, el fin de la operación, es el beneficio sobre la inversión. Y el beneficio de la inversión es que sí se puede, que justifique que lo que vas a hacer tiene una retribución. Esto es lo que hoy hemos denominado agricultura protegida a nivel nacional en los diferentes cultivos donde Natural Control tiene presencia para nuestro país Colombia. Finalizo con el Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug. Para producir hay que dejar las oficinas, salir al campo, ensuciarse las manos, ya que es el único lenguaje que entienden las plantas y los animales. Muchas gracias. Ingeniera, no se le está Bueno, escuchando. sí, perdón. Bueno, qué pena, disculpas. Quiero agradecer de manera especial a Igor por esa excelente conferencia. Es información muy técnica para profesionales un poco, pero también para esos agricultores, empresarios que estamos untados de la tierrita, de tener el contacto con la naturaleza. Creo que has puesto un análisis muy importante sobre lo que significa observar, lo que significa llevar registros y estar mirando esa identificación de cuál es el problema que puede presentar un cultivo para poder plantear la solución. Me parece muy, muy interesante todo ese contenido y pues yo quiero preguntarle a Omaira si tenemos preguntas que hayan hecho algunas personas para hacerlas y si no, pues yo tengo aquí algunas. Ingeniera, preguntan cómo saber cuando una planta se encuentra estresada, síntomas y soluciones.
Claro que sí. Una planta, primero que todo, un nivel de deshidratación, como si estuviese marchita, la clorosis, un color amarillo, es un indicador, sus hojas, sus ramas caídas. Podemos ver algunas deficiencias muy notorias, pero más que todo es en esta parte abiótica, por el mismo exceso de agua o la deficiencia de agua también. Omaira, ¿tenemos más preguntas? No, ingeniera, hasta el momento no me han reportado ninguna otra. Bueno, yo sí tengo varias. Como les decía al comienzo, pues es un honor tener a Igor acá en esta conferencia. Nosotros compartimos algunos conocimientos de la página que también ustedes tienen en Internet sobre los productos biológicos. Dentro del trabajo que Comus realiza en la región, nosotros hacemos acompañamiento y pues obviamente manejamos productos biológicos de la empresa Natural Control y también algunos otros productos que se necesitan para promover la agroecología. Dentro de estas prácticas, pues mucha gente a veces le cuesta trabajo eh, aprender a observar, mirar cómo puede medir entre el uso de un producto y en qué momento ya la planta está sana y puede suspender mientras vuelve a iniciar el protocolo. ¿Qué mensaje pudiéramos decirle a esas personas que a veces, estando en la línea de los químicos, eh, de pronto no conocen muy bien la parte biológica y les da temor asumir ese riesgo? Claro que sí. Es tener en cuenta algo, ¿cierto? Si yo ya tengo un programa en el modelo convencional, es poder decir que yo no puedo interrumpir un programa de la noche a la mañana. Esto debe ser un programa integrado. Si yo estoy en el 100% de pesticidas, lo primero que debo hacer es incluir un 20% de la línea biológica y el 80% y empezar un buen plan de rotación. Con los monitoreos, poder garantizar que el programa me está funcionando y cada mes poder decir que ya no será un 20, que será un 30, que será un 40 y será un 50. Pero esto tiene que ser gradual, porque no podemos decir que la manera como me alimentan en casa cuando tengo 5 hijos a que cuando estoy en un batallón. No, no es lo mismo. Entonces, esos cambios bruscos generan estrés. Lo más recomendable ante este asunto, para ser muy preciso, es haz uso de los análisis. Podemos mencionar qué tipos de análisis, o sea, para alguien que digamos está empezando en agricultura o está apenas también de nuevo agricultor, porque hay mucha persona que está yéndose de la ciudad para el campo y tiene que aprender. Y es importantísimo, nosotros lo promovemos siempre, que haya un análisis de suelo, que se pueda conocer qué características tiene, más las condiciones ambientales y ser un buen observador y de registro, porque pues hay unas plagas que uno las encuentra por la mañana y otras por la tarde, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa capacidad de observación, pues también uno puede saber si es un insecto, si es un hongo, o si es un nemato, o cuál es la especie o el problema. Entonces, esas personas que a veces llegan como con esas dudas dicen, no, pero es que yo mejor utilizo este otro producto, ¿sí? Y entonces uno les dice, bueno, pero el problema es que estamos manejando alimentos, es su huerto, es su comida, es lo que le vamos a entregar a las personas. Entonces, eso es más también un tema de conciencia, de generar esos cambios graduales, como dices, pero también es como nosotros, como empresas, tenemos la responsabilidad también de ayudar a que la persona dé el paso, ¿sí? Y sobre todo el paso hacia lo sustentable, que es una tendencia mundial, el cambio, y es también una oportunidad para nosotros que hemos venido ayudando a concientizar. No, no sé cómo ves eso de toda Claro. la campaña que, pues, que hacemos todos en cada proceso de los que se llevan. Ustedes tienen programas de educación, ¿qué podemos decir sobre lo que hay en la página, la información, de pronto un poquito más para que la gente se pueda instruir?
En su orden, ingeniera, es que en cada zona nosotros manejamos un representante técnico comercial, un ingeniero agrónomo. Siempre buscamos la extensión rural en un lenguaje universal para poder llegarle a nuestros productores. Entonces cuentan con nuestro equipo, primero que todo, ¿cierto? Número dos, es un análisis físico-químico, es saber cómo está mi suelo en cuanto a nutrientes. Si es café, si es aguacate, qué bueno un químico foliar también. Partamos de ahí, de saber cómo está mi cultivo nutrido, saber que le estoy dando al cultivo lo que requiere para su máxima producción. Pero hay algo también que hoy le comentamos al productor, y es que un buen productor sabe cuántos kilos de calcio por hectárea, cuántos kilos de potasio, cuántos kilos de todos estos elementos, pero se desconoce cuántos son los kilos de un tricoderma, cuántos son los kilos de un Paxilomyces para nemátodos. Entonces es importante también hacer análisis microbiológico. Esos dos análisis son importantes para iniciar y con base en ello empezar esa transición en el cultivo de convencional a lo limpio y de lo limpio a lo orgánico. Claro. Dentro del portafolio de Natural Control está el servicio de análisis microbiológico, también análisis de suelos, manejan ustedes completo y ¿qué otro servicio puede la gente encontrar a través de la página de ustedes? Sí, estas preguntas enriquecen mucho porque de pronto por el mismo tiempo hay cositas que se pasan. Y para Natural Control el portafolio está compuesto de tangibles que son productos, intangibles que son servicios, ¿cierto? Nuestra página web está muy bien documentada y muy bien estructurada. Las validaciones que le presenté a ustedes van a encontrar muchas en café, en plátano, en banano, pero también en la página web va a mostrar todos los servicios que ofertamos nosotros, microbiológicos, nematológicos, para virus, físico-químicos, bromatológicos, porque son laboratorios de sanidad y nutrición vegetal. Para poder hablar de agricultura de precisión y agricultura inteligente hay que contar con los laboratorios. Claro. Bueno, entonces, pues muy bien, ahí está toda la orientación técnica de lo que se puede, digamos, encontrar, las fichas técnicas de los productos, porque hay que decir que todo lo que ustedes manejan está debidamente certificado, probado, con los respectivos protocolos. Por eso Ecohumus es un aliado de ustedes, porque nosotros también promovemos que las cosas estén bien organizadas, que sean productos de calidad, que pueda uno garantizar una dosis de un producto y sobre todo que cuando se está ayudando a tomar la decisión a las personas que van a generar el cambio, pues no se sientan solos, puedan encontrar información que ayude a generar esos cambios tan importantes. Quiero agradecerle a Igor por su disposición, por el tiempo, como siempre, de apoyarnos. Probablemente si las cosas las logramos coordinar como se tienen previstas, tal vez estarán ustedes con nosotros en el evento en el 26 y Que 27 de así julio sea. en el Centro Comercial El Puente. Decirle también a Igor que le agradecemos mucho su apoyo que nos has dado para la donación de micorrizas para todas las campañas de donación de árboles nativos que nosotros hemos hecho acá en la región, no solo este año, sino en años anteriores. Para los que no saben, pues acá está uno de los representantes de la empresa que nos dice, sí, les donamos tanto para que ustedes lo puedan entregar a la gente con sus arbolitos. Eso también son campañas ambientales que nosotros hacemos y que para poderlas hacer necesitamos los aliados y Natural Control es un aliado para los embajadores verdes. Entonces eso también que sea la oportunidad para reconocerlo. Y pues bueno, los productos de Natural Control se encuentran en Ecohumus. Quien necesite algún producto puede encontrarlo en la oficina de San Gil o en la página nuestra, cualquier cosa en la que se pueda orientar, porque somos esas personas, no solo vendedores de productos, sino acompañando a la persona a que tome las decisiones y a que tome las mejores decisiones. Em, Quiero agradecer también a las personas que se han conectado. Tenemos en el registro personas de Galán, de San Gil, de Socorro, de Bucaramanga y de algunos otros municipios que de pronto a veces no tenemos el control porque en este momento está haciéndose la transmisión en el Facebook Live del regional, que es un medio de comunicación de incidencia acá en esta región y también en Santander TV. Igual que la emisora La Cometa, nos ayuda a publicitar todo lo que hacemos.
Y ese agradecimiento a los aliados principales, la Administración Municipal de San Gil, el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, la Universidad de San Gil, que nos está permitiendo esta transmisión, las universidades que están apoyando, la Universidad Libre Seccional Socorro, la Universidad Distrital y por supuesto el SENA, que es un aliado también para el trabajo que hacemos, y más de 20 organizaciones, instituciones, ONGs y amigos que están detrás de la organización de este evento, que lleva consigo pues esta agenda virtual que ya muchos hemos disfrutado de las conferencias y estamos todavía está con una agenda que nos falta. Mañana tendremos 2 conferencias muy buenas y el lunes y el martes también, o sea, nos faltan 6 aportes dentro de esta agenda, vamos por mitad. Y pues bueno, Igor, que muchas gracias por estar acá y por siempre apoyarnos. Claro que sí. Ingeniera María Luisa, un último complemento al mensaje. Ante todo, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, poder decirles, Colombia es despensa para el mundo. Hoy tenemos a los mexicanos, a los peruanos, a los chilenos, a los canadienses. Valora lo que tienes. Hoy estamos en un país que es trópico, producimos de todo. Es hacerlo bien. Y la mejor manera de poder impactar cualquier pandemia, como se los mencionaba, es producir sano y producir limpio. Sí se puede. A la ingeniera María Luisa, poder decirle que como nuestra aliada, el portafolio lo encuentran a través de Cohumus, dirigirse a ella y a María Luisa, pues también con el nuevo profesional, compartirles el contacto en su momento. Muchas gracias a todos y estamos en el mejor país. Dios les bendiga. Muchas gracias, Omaira. ¿Tienes algo para decir aquí al conferencista? Bueno, de pronto ella... ¿Omaira? Sí, Bueno. se me llega una pregunta de última hora, ingeniera. Hágala. Dice, si se hace vivero hidropónico, ¿cómo puedo saber si son solubles los minerales para mis plantas? En este caso, al amigo productor que consulta, lo más conveniente son los análisis foliares. Él debe tener un sistema de fertirriego. Ahí mismo puede incluir los microorganismos, pero lo mejor, la evidencia, son los foliares, que lo que yo tengo en la raíz, en ese sustrato, me esté subiendo. Vuelvo y le digo, los análisis son esenciales y es la mejor manera de poder decir que el microorganismo está solubilizando. Bien, doctor Muy Igor, bien. muchas gracias. Recordando mañana las 2 conferencias que tenemos a las 10 de la mañana, impacto del cambio climático en la agricultura con Edgar Rodríguez Díaz, y en la tarde, a las 4 de la tarde, gobernanza en el manejo de la biodiversidad con Carmen Candelo Reina. Nos encontramos en el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y el Ecomercado 2024. Soy tierra, soy fuego, soy agua, soy aire, soy vida, soy semilla. Una feliz tarde, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por conectarse. Tu futuro nos inspira. Estudia con Unisan Gil y paga tus estudios después de graduarte y ejercer como profesional. Prepárate, porque son cupos limitados. Aplican términos y condiciones. Unisan Gil, vigilada en educación. Las semillas son patrimonio de la humanidad. Son la esencia que nos genera vida, nos garantizan alimento y equilibrio en los ecosistemas. Todos somos responsables de su conservación. Por ello, participe en el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado en San Gil el 26 y 27 de julio de 2024.
Habrá trueque de semillas, venta de productos agroecológicos, conferencias virtuales y presenciales, talleres pedagógicos, exposición de orquídeas, reconocimientos a líderes sociales y ambientales y donación de árboles nativos. Organiza Ecohumus con el apoyo de Alcaldía de San Gil, Instituto de Cultura y Turismo, Centro Comercial El Puente, Unisan Gil, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Universidad Distrital, Universidad Libre Seccional Socorro, Casa del Libro Total San Gil, Hotel Dos Quebradas, Sena Centro Agroturístico, Red Nacional de Agricultura Familiar, El Común, Merca Orinoquía, Natural Control, Emisora La Cometa y STV Canal 13.